que cómo limpiamos los malos recuerdos para enfocarnos en los nuevos proyectos. Hay una manera. Hola, soy Teresa Egaña y estás viendo Tere TV Online para la mujer productiva, sensual y saludable. Y hoy vamos a hacer un recorrido de los 13 pasos que toda mujer ha de activar para poder borrar los malos recuerdos y enfocarnos en los nuevos proyectos productivos, sabrosos, bien bonitos de vivir. Vamos rapidito, vamos a ser bien dinámicas hoy. Primero, elige qué es más importante para ti, lo que viviste o lo que quieres vivir. ¿En dónde vas a poner el foco de tu alma, de tu corazón y de tu mente? En aquellos malos recuerdos, en aquellos fracasos, aquellas cosas que no funcionaron o te dolieron, o en aquellos sueños, ilusiones y esperanzas, aquello que tanto quieres lograr de ti y de la vida. 2. De nuevo, vuelve a elegir vivir en placer y alegría por encima de cualquier cosa que esté sucediendo. Es decir, ver siempre como un estilo de vida la sonrisa, el bienestar y lo bueno que sí tienes y estás viviendo. 3. Cambiar hábitos básicos de vida. Hábitos que no son útiles o quizás inclusive son dañinos por hábitos maravillosos, productivos y útiles enfocados en que tú logres aquello que tanto quieres lograr. Hay mucha resistencia en los seres humanos y esto de cambiar los hábitos es clave, porque la gente se niega a cambiar de hábitos para lograr lo nuevo. Mas lo nuevo exige nuevo en ti, y eso nuevo en ti significa crear rituales de nuevos hábitos. 4. Descubrir o rescatar aquello que tanto te apasiona en la vida, aquello que te hace sentir vibrante, vital. Y por supuesto, fluir con tus fortalezas en eso que tanto te apasiona y sobre todo, capitalizar tu pasión. 5. Diferenciar esa pasión si es armoniosa o es una pasión obsesiva. Cuando nosotros hablamos de la pasión, nos referimos a la pasión que te libera, a la pasión que te hace ser cada vez más grande, más contenta, más hermosa. No la pasión que absorbe todo tu tiempo, que chupa todo tu ser y que poco a poco te va marchitando. Vamos a hacer ese trabajo de diferenciar una pasión obsesiva de una pasión de liberación. 6. Relaciónate solamente con aquellas personas que apoyan tu grandeza, que apoyan tu sueño y que apoyan tu alegría. Esas personas que de alguna u otra manera chupan tu vitalidad no son precisamente las que te conviene tener al lado tuyo. Así que suéltalas y múdate de relación. 7. Haz solamente aquello que apoya tu sueño. Solamente acciona día a día aquello que realmente está a favor de lo que quieres lograr de ti y de tu vida. 8. Sé enseñable, es decir, ten cierto grado de humildad y permite que aquellas personas expertas o que tienen más recorrido que tú te apoyen a lograr lo que tú tanto quieres. Aprende, aprende, aprende. 9. Sentido de vida, sentido de autovalía, más allá de ser mamá, de trabajar, de que si ser esposa o no ser esposa, tener pareja o no, tienes que tener un proyecto de vida que te ayude a levantarte todos los días. Eso significa tener sentido de vida y esos proyectos de vida siempre han de estar al servicio de una causa mayor. 10. Activa, entrena tu mente productiva. Entiende, define y gerencia con inteligencia lo que es tus finanzas y el manejo de tu dinero. No hay éxito si nosotras no sabemos manejarnos financieramente. Es decir, cultiva tu inteligencia financiera, toma todos los cursos necesarios y transfórmate en una gran gerente de tu fortuna. 11. El amor. Amor para ganar dinero, amor para el éxito. ¿De qué te sirve tener mucho externamente y estar vacía
de amor. Siempre es bello llegar a casa con aquello maravilloso que tanto te alimenta el alma. 12. Diferenciar lo que me da la gana hacer de lo que realmente quiero hacer. Lo que me da la gana nace de la rebeldía, de la confrontación, pero lo que quiero hacer nace de la sabiduría, del alma. Y es muy importante que sepas que la clave está en el agradecimiento. Si lo que tú haces nace del agradecimiento y se dirige al agradecimiento, entonces estás haciendo lo que quieres hacer. Y 13, lánzate, arriésgate. Simple y sencillamente, deja de pensarlo tanto y comienza a accionar. Y escribe en nuestra página web y en Facebook y Twitter todo eso maravilloso que tienes para compartir conmigo y con todas las demás. A ver, ¿uso esto o qué? ¿Limpió la pared? No sé. ¿Te limpias tu aura? ¿Me limpio el aura? ¿Me limpio el pasado? ¿Limpio el futuro?